Hoy hablaremos de artritis reumatoidea. Esta clase está desarrollada por el doctor Daniel Pacheco Rodríguez, docente del Departamento de Medicina Centro de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. De manera introductoria les podría decir que la artritis reumatoidea es una inflamación crónica articular que si no se diagnostica y trata precozmente va a llevar a la destrucción articular. También tiene compromiso extraarticular o sistémico. No solamente afecta a las articulaciones, sino que puede afectar otros órganos como sería el ojo, el pulmón, etc. Más adelante lo desarrollaremos. Y es la artritis más prevalente en el mundo. Su etiología es desconocida, su patogenia es multifactorial, hay fenómenos de autoinmunidad cruciales que son importantes para su desarrollo, hay factores predisponentes genéticos y fenómenos de autoinmunidad. Su diagnóstico temprano puede ser bastante difícil, ya que no existen síntomas, signos ni examen de laboratorio que sean patognomónicos de la enfermedad. Y es de evolución crónica, como les dije delante. Y muchas veces en la evolución, por el cuadro clínico y los exámenes que pueden estar presentes al comienzo o se desarrollen después, nos van a dar muchas veces el diagnóstico. Es una enfermedad que está extendida a lo largo de todo el mundo con una prevalencia aproximada del 1% en general, pero hay poblaciones que tienen frecuencias más altas, como los indios Pima, y otras de mucho más baja. La incidencia se piensa que son de 30 pacientes, se ha visto que es de 30 pacientes por 1000 habitantes año. Es mucho más frecuente en mujeres que en hombres, con una frecuencia de 3 a 4 por un hombre, pero esta diferencia empieza a disminuir con la edad. La edad de aparición más frecuentemente es entre los 30 y 55 años, pero también se puede ver a cualquier edad. Es un problema importante de salud pública, ya que los pacientes, el 50% de ellos deja de trabajar. El 80% tiene algún grado de limitación, el 5% lleva a la invalidez a los 20 años de evolución de la enfermedad, con lo que conlleva costos médicos directos e indirectos bastante importantes. Y también una cosa que no se puede negar en las enfermedades inflamatorias es la alta mortalidad por riesgo cardiovascular, por enfermedad coronaria. Y esto es por el cuadro inflamatorio persistente en el tiempo. Como fisiopatología de la artritis, como les dije, hay factores genéticos que son de tipo HLA y no HLA, con factores ambientales, y estos pueden dar un estado preartrítico, donde se piensa, se desconoce el real rol del factor reumatoide de los anticuerpos antipéptidos citrulinados, pero se piensa que hay una falla en la tolerancia de linfocitos T y B, con un factor gatillante que lleva a la inflamación sinovial, con un factor desconocido que muchas veces es trauma, alteración de la inmunidad innata o factores vasculares u otros, con la presencia de complementos, citoquinas, quemoquinas, células efectores y producto de degradación del cartílago van a dar un ambiente propicio para el desarrollo de esta artritis reumatoidea, produciendo en el tiempo una erosión ósea con daño articular y discapacidad, y también la presencia de este compromiso que les decía a ustedes de extraarticular. ¿Cuáles son los factores genéticos asociados a la artritis reumatoidea? Se sabe que están ubicados en el cromosoma 6, están asociados al complejo mayor de histocompatibilidad. Son de tipo de la clase 2, 3 y algunos de la clase 1.
Los alelos de riesgo de susceptibilidad de artritis reumatoidea, que es lo que se conoce como epítope compartido, son los genes ubicados en el DRB1, DRB104, que en el fondo es el DR4, que está presente en el 60% de la población, y como ustedes ven ahí, con varios subtipos, estos subtipos, el DR1 en el 30% de la población. ¿Y qué es lo que es el epítope compartido? Son aminoácidos que están en la posición 74 de la tercera región hipervariable de la cadena DRB3, que son secuencias aminoácidas que van a dar esta como predisposición genética. También hay factores ambientales importantes en la artritis reumatoidea, como les mencioné, como son el tabaco, que se sabe que es el factor más importante para el desarrollo de la artritis reumatoidea, sobre todo si hay personas que tienen este epítope compartido y que que además tienen anticuerpos anti estos péptidos citrulinados. El tabaquismo se asocia con una enfermedad más severa y activa. Se dice que también son pacientes que tienen menos respuestas a las terapias tradicionales. Bueno, por eso mismo son más severas y más activa la enfermedad. Y esta severidad aumenta con el tiempo y la cantidad de consumo de cigarrillos. En cuanto a gérmenes, la parte infecciosa, los gérmenes exactamente no se sabe, no hay un rol etiológico definitivo, sino que se ha visto más bien asociación. Y hay otros factores como de exposición, como son el sílice, el asbesto y algunos factores socioeconómicos bajos. En lo que se refiere a algunos factores hormonales de la artritis reumatoidea, se ha visto que las hormonas sexuales tienen un rol en esto, ya que observaciones se ha visto que obviamente la artritis reumatoidea, como muchas enfermedades autoinmunes, son mucho más frecuentes en la mujer. En las mujeres con menarquia tardía, sobre los 15 años, aumenta mucho la incidencia de artritis reumatoidea, y también en las pacientes multíparas que tienen más de 3 hijos, aumenta también la severidad de la artritis reumatoidea. El embarazo disminuye la actividad de la enfermedad y aumenta su incidencia posparto. En lo que se refiere a factores inmunológicos, hay un doble mecanismo patogénico autoinmune. Una es dependiente de la inmunidad celular y otra de la humoral. Hay citoquinas que activan a los macrófagos y a los linfocitos B. La inmunidad celular, por ejemplo, que son los macrófagos, producen muchas diversas citoquinas, como la interleuquina 1, el TNF-alfa, interleuquina 6, 17, que todas ellas inducen a una proliferación sinovial. Y por otro lado, la inmunidad humoral, que también es dependiente de citoquinas, se activan los linfocitos B y plasmocitos y se producen autoanticuerpos que forman estos complejos inmunes con la presencia de factor reumatoideo o antipéptido citrulinado, y ambas vías llevan a la formación de un pano sinovial que lleva a la destrucción del cartílago, a la fibrosis y a la anquilosis. Ahora, ¿cuáles son los anticuerpos más frecuentemente encontrados en la artritis reumatoidea?
Primero que nada, el factor reumatoideo, que es el más conocido, son anticuerpos de tipo IgM, IgG, IgA e IgE, que están dirigidos contra la porción Fc de la inmunoglobulina G. En relación a su rol patogénico, formaría complejos inmunes presentes extravasculares, por ejemplo en el líquido sinovial, y ahí se activaría el complemento con aumento de la permeabilidad, produciendo aumento de la permeabilidad capilar y con esto el reclutamiento de células efectoras, y esto sería probablemente su rol en el daño articular. En relación a los anticuerpos antipéptidos citrulinados cíclicos, que serían los anti-CCP, normalmente se produce la citrulinización de proteínas. Por ejemplo, se cambia la arginina a citrulina. Esto es un proceso fisiológico. En la artritis reumatoidea hay anticuerpos anti estas proteínas citrulinadas, por ejemplo la bimectina, son anticuerpos anti-bimectina, fibrinógeno, alfenolasa y otros. Y estas proteínas citrulinadas, que normalmente se producen por ejemplo, en el pulmón, en presencia de tabaco, se ha visto que aumentan los anticuerpos anti estas proteínas citrulinadas. Estos anticuerpos antipéptidos citrulinados pueden aparecer varios años antes del inicio de la parte clínica de la artritis reumatoidea. ¿Tendría un rol crucial en la artritis reumatoidea? Sí, pero ¿cuál es el efecto real? Se supone que hay un efecto proinflamatorio de estimulación de linfocitos T y B y la formación de complejos inmunes, proteínas citrulinadas, antiproteínas citrulinadas. Ahora, si vemos esto en un esquema, por ejemplo, tenemos este macrófago que tiene expresión de proteínas HLA de clase 2, por ejemplo el DR4, y en presencia de un antígeno que ahí es desconocido, es reconocido por un linfocito T que se activa, y este linfocito T produce interleuquina 17, que va a las células efectoras, que van a ser en este caso los sinoviocitos, y que en presencia también de este macrófago, que va a producir también interleuquinas como la 1, la 6, el TNF-alfa, que también van a ir sobre estas células efectoras, van a hacer que se multipliquen y vayan a formar el panus, y con esto la destrucción articular. A la vez, este macrófago va a interactuar con linfocitos B, que va a inducir su transformación a células plasmáticas para la producción de autoanticuerpos, como serían el antipéptido citrulinado cíclico y el factor reumatoideo, que a su vez van a formar complejos inmunes y van a estimular la producción de enzimas proteolíticas, radicales libres y prostaglandinas, que también van a interactuar sobre los sinoviocitos a la multiplicación y producción del panus. Ahora, desde el punto de vista patogénico, de patología, ¿qué es lo que es el panus? ¿Qué es esta sinovitis, este panus? Es la activación autoinmune. Este ambiente autoinmune que se produce en la articulación va a inducir la proliferación de estos sinoviocitos, va a llevar a una sinovitis, que sería la inflamación de esta membrana sinovial, y la proliferación de ella, que va a llevar al panus. ¿Y qué es lo que es el panus? Es un tejido de granulación compuesto por fibroblastos, colágeno, vasos de neoformación. También hay factores angiogénicos en este ambiente proinflamatorio y de muchas células inflamatorias. Es un
como una masa tumoral que es expansiva, destructiva e invasiva, va a ir a invadir el cartílago articular, va a ir a destruir el hueso subcondral y también como está este ambiente inflamatorio, va a ir a la destrucción de ligamentos y tendones, que va a hacer a la larga la producción de las deformidades articulares que se producen en la artritis reumatoidea. Este panus es un autoperpetúa la inflamación dentro de la articulación, porque se autoalimenta. Hay tantas células inflamatorias, citoquinas, que es un ambiente muy inflamatorio y autodestructivo. Hay destrucción en la artritis reumatoidea tanto del cartílago como del hueso. Estos fibroblastos de la sinovial, que son los que componen este panus, producen enzimas proteolíticas que van a destruir este cartílago. Y también este panus va a tener, como les dije, este efecto como mecánico de ocupación de espacio, de destrucción, que también va a ir a destruir el cartílago. Ahora, este ambiente inflamatorio, no olviden que los osteoclastos que provienen de los monocitos, bajo esta influencia de citoquina, va a hacer que se activen estos osteoclastos por el sistema RANK ligando, que va a llevar a la producción, a la reabsorción ósea y la producción de las erosiones. Como ven ustedes aquí, la sinovitis es proliferación sinovial y hay vasos de neoformación que están dados por factores angiogénicos. Hay mucha proliferación celular, mucho infiltrado inflamatorio, como pueden ver ustedes acá, linfocitos, todas estas células pequeñitas. Este panus empieza a invadir y va a destruir el hueso, el cartílago. Como ustedes ven aquí hay invasión este es el cartílago que se ve sano y ustedes ven aquí como hay como interdigitado, este panus empieza como a invadir el cartílago y lo va a destruir. Y va a exponer el hueso subcondral. Ahora, si bien con un vistazo bastante de cómo es su fisiopatología y los fenómenos autoinmunes, nos van a dar un cuadro clínico donde lo más importante es el dolor articular, que es lo que nosotros conocemos como artralgia. Y este dolor aparece obviamente con las actividades habituales. Lo clásico es la rigidez articular, donde las manos los pacientes las refieren como las manos rígidas, torpes, como enceradas, embaradas. Y esta se produce después de mucho rato de inmovilidad. Y es porque tienen que pensar ustedes que si la articulación está inflamada, la inmovilidad de esa articulación va a hacer que se acumulen sustancias inflamatorias, líquidos, y el movimiento hace que esto sirva para drenarlo. Por lo tanto, si ha estado mucho rato en reposo, esta articulación va a estar ocupada, va a estar tiesa, va a estar rígida. Y esto ocurre no solamente en la mañana después de un reposo, pero si alguien trabaja de noche y duerme durante el día, no va a ser matinal la rigidez, sino que en el momento en que se levante. Van a tener, por el mismo dolor, dificultad para realizar movimientos y trabajos simples, tan simple como abrocharse los cordones, los zapatos, abrocharse la ropa. Y esta inflamación lleva a un aumento articular inflamatorio, que es lo que se conoce como artritis o sinovitis. Lo que les decía, que la rigidez matinal habitualmente es mayor a 1 hora,
Y se puede acompañar el cuadro clínico de dolor articular, rigidez, de falta de energía o debilidad general, que es lo que se denomina como la fatiga. Es como, no es la fatiga del hambre, sino que es la fatiga como de falta de energía. Y los enfermos, uno lo refieren muchas veces como que se levantan, hacen sus cosas y después quedan muertos, después de almuerzo, y no son capaces de levantarse o no tienen la energía para seguir con las actividades habituales. Entonces, sindromáticamente, ¿qué es lo que es la artritis reumatoidea? Es un cuadro de poliartritis de pequeñas articulaciones que habitualmente es de comienzo gradual y es simétrico. Simétrico significa que es de un lado y de otro del cuerpo. Frecuentemente el compromiso es de pequeñas y grandes articulaciones como serían las muñecas, las rodillas o los tobillos. ¿Ah? Y menos frecuente el compromiso de las grandes articulaciones, como serían los hombros y las caderas. Muchas veces se presenta más este cuadro con compromiso de articulaciones más grandes en los mayores de 60 años. Y lo que, como es compromiso de hombros y caderas, podría acompañarse como de un síndrome polimiálgico. Las articulaciones más comprometidas serían entonces las muñecas, en las manos las metacarpofalángicas, las interfalángicas proximales, en los pies las metatarsofalángicas, los tobillos y las rodillas. Esas son las articulaciones predominantemente afectadas en la artritis reumatoidea y son simétricas, por lo tanto derecha y izquierda, comprometen las mismas articulaciones de uno u otro lado del cuerpo. En general, la artritis reumatoidea puede evolucionar en el tiempo como brotes de actividad, que se llama la evolución policíclica, lo que puede muchas veces hacer creer a los pacientes que la enfermedad como que por rato se cura, y es la presentación más corriente entre un 70 y un 80%. ¿Ah? Hay un 20 o un 30% que en realidad los pacientes no están así como con crisis, sino que permanentemente inflamados, y es progresivo en el tiempo y es agresivo, un 20 o un 30%, y esos son los pacientes que uno ve que en poco tiempo, a pesar de terapia y todo, se deforman, llevan a deformidad y discapacidad. Lo menos frecuente es la evolución monocíclica, que es menos del 10%, que tienen una crisis intermitente y esporádicas y que serían como las más, si uno lo quisiera llamar así, como las más buena gente, las artritis más buena gente, que en general son pacientes que responden bien a la terapia y no llevan a gran deformidad. El compromiso articular progresivo y agresivo, como dice su palabra, son las que rápidamente, en pocos años, están destruidas en las articulaciones y llevan a gran discapacidad. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico de la artritis reumatoidea? Lo ideal, obviamente, es lo más temprano posible, y lo que uno le llama en español ARTE, que es artritis reumatoidea temprana. ¿Y qué es lo que nos exige a nosotros esto? Un diagnóstico temprano para un tratamiento precoz que impida la destrucción articular. Y en algunos casos lograr la remisión de la enfermedad. Y es lo que uno llama la ventana de oportunidad. Cuando se dice que en pacientes con evoluciones de corto tiempo, con terapias agresivas, tú podrías lograr que esta enfermedad entrara en remisión, cosa de que no haya no haya actividad presente y tú puedas decir que la enfermedad remitió, que la enfermedad se duerme y no vuelve, y puede durar así mucho tiempo. ¿Y qué se considera una artritis reumatoidea temprana? Si tiene menos de un año de evolución. Y muy temprana o muy precoz es la que tiene menos de 3 meses de evolución. Y estos son criterios EULAR. ¿Qué es lo que es EULAR?
la Liga Europea contra la Artritis Reumatoidea, eso es EULAR. Y el diagnóstico en general se basa en relación a un cuadro clínico, como podríamos decir, típico sindromáticamente, y que te lo va a dar no solamente la anamnesis, sino que también el examen físico, la presencia de exámenes, pero que hay que interpretarlos en el contexto de este cuadro clínico, y las imágenes, y obviamente un diagnóstico diferencial con otras causas de artritis. Primero que nada, lo que es historia clínica y examen físico. Este cuadro clínico típico que les dije yo, que es poliartralgia, poliartritis simétrica, de comienzo insidioso de pequeñas y grandes articulaciones. ¿En quiénes? En mujeres habitualmente entre los 30 y los 55 años de edad. Es difícil que las pacientes lo refieran espontáneamente de esta manera, por lo tanto uno tiene que interrogarlo. ¿Qué articulaciones fueron inicialmente? ¿Cómo se presentó? ¿Qué se agregó? Es poliartralgia y poliartritis, que es más bien aditiva, significa que se van agregando nuevas articulaciones. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué fue lo primero? Hay que estar preguntando dirigidamente cada uno de los síntomas que acompañaban a esto. Y obviamente preguntar por la rigidez matinal, la distribución del compromiso articular. Ahora, si vamos al examen físico, lo más importante es evidenciar la artritis reumatoide, la artritis propiamente tal, que es la inflamación de las articulaciones. Claro, si ustedes ven una rodilla grande, va a ser fácil reconocer que la rodilla está inflamada, y si está caliente también, pero vamos a ver las manos. No necesariamente es tan fácil, sobre todo en interfalángicas proximales. Hay que tener, es entrenable, hay que desarrollar estas destrezas. Y es importante reconocer tempranamente este cuadro cuando los pacientes consultan por artralgia, si es que hay o no se acompañan de artritis. Por lo tanto, la clave es el examen cuidadoso y dirigido a las articulaciones buscando signos de artritis o de sinovitis. Uno es buscar la sutileza de mirar las manos y ver que si las articulaciones están inflamadas, las interfalanges proximales pierden pliegue, se ponen la piel más tirante, hay leves cambios de coloración y la temperatura. Y ahí es donde es la destreza la que te va a dar en realidad el tocar y darte cuenta si están o no inflamadas estas articulaciones. Como ven ustedes acá en la foto, si ustedes miran la forma de los dedos de las manos, es como está inflamada la interfalángica proximal, el dedo toma una apariencia como de huso. ¿Ya? Fíjense, más delgado, se ensancha y nuevamente se pone delgado. Un huso. Es como esto de los telares. Y hay discreta hiperpigmentación de las superficies articulares de las interfalángicas proximales, como ven acá. Y eso está dado por la hipervasculatura y la inflamación que deja signos en la piel. Aquí es una foto más clásica, donde ya es más evidente la inflamación de las interfalángicas proximales, ya, y porque también está por un poco más de deformidad. El compromiso de las metacarpofalángicas, muchas veces, si ustedes se fijan, si ustedes se miran la mano,
están las metacarpofalángicas acá y están los valles, metacarpofalángicas y los valles. Y cuando hay inflamación, estos valles se pierden, se abomban. Ustedes mírense las manos y van a ver la metacarpofalángica, el valle, la metacarpofalángica, el valle. Y en esto se tiende como a bombar, se pierde el valle. Ahora, cuando examinemos una es buscar la presencia de la inflamación y el dolor. ¿Y cómo buscamos el dolor? El dolor se busca con el aplicar presión sobre las articulaciones y el movimiento. ¿Y cuánta presión? Por ejemplo, si usamos la digitopresión, es que la fuerza necesaria para que nuestro pulpejo se ponga blanco, la presión. Pero la otra es tomar la mano del paciente y apretarle las zonas, como se ve aquí, como de las metacarpofalángicas, lo que se llama el squeeze test, donde si hay inflamación, que no muchas veces no es tan evidente, pero si ustedes apretan, como el dar la mano, el paciente se va a quejar de dolor. Fíjense la posición de las manos del examinador, donde tiene puestas sus manos sobre las metacarpofalángicas en su totalidad y su otra mano en la muñeca. Con eso fijan ustedes la extremidad y producen el apretón y a la vez el movimiento de la muñeca. Como les digo, la flexoextensión de la muñeca, todos estos movimientos tienen que ser suaves, porque ustedes tienen que suponer que al paciente le duele. Tienen que ser suaves, pero no provocarles dolor intenso al paciente. Se extiende la muñeca y se flexiona la muñeca, pero suavemente. Y este movimiento, en presencia de sinovitis, va a generar dolor con pocos movimientos, con pocos grados de desplazamiento. Siempre suave. Aquí ya es una artritis reumatoidea de más tiempo y ustedes pueden ver cómo se ve aumentada de tamaño la segunda metacarpofalángica y la cuarta metacarpofalángica. A su vez, si se fijan en la muñeca pareciera que tuviera un cuello. Si ustedes se fijan, aquí, acá y acá, es como si tuviera un cuellito la articulación de la muñeca. Pero esto ya es en etapas más tardías, porque aquí ya hay deformidad. Esta mano no es normal. La idea no es llegar a esto. Menos a esto, donde ya en etapas mucho más tardías, ¿se acuerdan que les comenté que este ambiente inflamatorio también afectaba los ligamentos y los tendones? Pues bien, la deformidad acá está porque se destruye la articulación, las metacarpofalángicas, los huesos, se destruye la articulación y además hay o reblandecimiento de los ligamentos o hay sencillamente sección de ellos y por eso se producen las deformidades en ráfagas. El aparato ligamentoso se rompe y se luxan las articulaciones y eso da la clásica ráfaga cubital. Como también el reblandecimiento del aparato ligamentoso, las deformidades como por ejemplo el dedo en Z, muy característico de la artritis reumatoidea. Y también de otras, pero lo más clásico es el dedo en Z de la artritis reumatoidea. Y lo otro importante por la inflamación y el desuso son las atrofias de los interóseos. Todo esto en etapas mucho más tardías de la enfermedad, a las que queremos que no lleguen. Las clásicas deformidades de la mano son las deformidades en cuello de cisne, que son estas, donde hay flexión de la falange distal y hiperextensión de la interfalángica proximal. Y el dedo en boutonniere, que es hiperextensión de la falange distal y flexión
de la interfalángica proximal. Esta del boutonniere es del botonero. Si ustedes fíjense cómo se pone la mano, se ponen los dedos cuando uno abrocha un botón, pone esa disposición del el dedo en boutonniere o del botonero, de abrochárselo. Hagan ustedes el ejercicio de abrocharse un botón y van a ver la posición que uno pone el dedo. Y esto es por alteración del aparato ligamentoso en las dos condiciones, tanto el dedo en cuello de cisne como el del boutonniere, es por alteraciones de los aparatos ligamentosos. Aquí el tendón extensor pasaría a ser flexor, por eso se flecta la articulación y adopta y extiende la interfalángica distal. Las mismas deformidades que se ven en las manos se ven en los pies, que sería el pie reumatoideo, donde hay una subluxación de la primera metatarsofalangica, que es una subluxación externa, y hay subluxación del quinto dedo, por eso es un pie triangular. Y a la vez hay caída de los metatarsianos, que sería ortejos en martillo, donde los metatarsos caen se apoyan en región plantar, y obviamente se hiperextienden y se forma el dedo en los ortejos en martillo. Se altera el trípode plantar, los puntos de apoyo. Y el juanete está dado, el hallux, hallux valgus, está dado por la subluxación del primer ortejo. Bueno, eso era lo que se refería a examen físico. Ahora, en cuanto a laboratorio, solamente tienen valor estos exámenes en la presencia de un cuadro clínico sugerente de una artritis. Por eso, en la presencia de sinovitis. No, estos exámenes por sí solos no hacen diagnóstico, ¿ya? Tienen un alto valor predictivo positivo en presencia de un cuadro clínico con valores cercanos al 90%, pero es en presencia de un cuadro clínico sugerente. En general, en laboratorio. Eso se refiere mucho a la presencia de anticuerpos, pero ¿qué cosas nos ayudan a nosotros en el laboratorio? Por ejemplo, en el laboratorio general, la presencia de lo que se llama el solicitar marcadores de inflamación, como son la VHS y la PCR, la presencia de anemia normo, que nos habla de la presencia de una enfermedad crónica, la trombocitosis, que también es una manifestación de inflamación sistémica. Eso es como laboratorio general. Pero en laboratorio inmunológico, la solicitud de factor reumatoideo y antipéptido citrullinado cíclico son bastante importantes para el diagnóstico y su pronóstico. Su presencia y el título se asocia con gravedad o severidad de la enfermedad. Pero acuérdense que es en presencia de un cuadro clínico sugerente. La VHS o la PCR elevada y el factor reumatoideo o el CCP positivo son los que se utilizan actualmente como criterios de clasificación de artritis reumatoidea. La presencia de factor reumatoidea o de antipéptido citrullinado a títulos altos aumentan obviamente la posibilidad de que esto se trate de una artritis reumatoidea. La ausencia de anticuerpos no descarta el diagnóstico. Hay alrededor entre un 20 a un 30% de las artritis reumatoideas que son seronegativas. Los pacientes con anticuerpos positivos sin signos no pueden ser diagnosticados como artritis reumatoidea, pero sí hay que seguirlos en el tiempo porque pueden desarrollarla a posterior. Otros exámenes inmunológicos, por ejemplo, un anticuerpo antinuclear positivo en la artritis reumatoidea,
se ve cuando en general hay sobreposición con otras enfermedades, por ejemplo, el síndrome de Sjögren. El factor reumatoideo está presente en el 70-80% de las pacientes con artritis, el CCP solo en un 60%. Pero la especificidad del CCP es mucho mayor que del factor reumatoideo. La especificidad del anti-CCP es de un 95%, en cambio la del factor reumatoideo es un 80%. Ahora, el factor reumatoideo puede estar presente también en otras enfermedades. En sujetos normales mayores de 66% puede llegar hasta un 30%. En sujetos normales entre un 1 a un 10%. Va aumentando con la edad si la presencia de factor reumatoideo positivo. También se puede ver, pero en porcentajes bajos, en la sarcoidosis, en las familias de los pacientes con artritis reumatoidea también pueden encontrar presencia de factor reumatoideo positivo. No necesariamente tienen la enfermedad. En algunas infecciones virales también puede desencadenar autoanticuerpos, entre ellos el factor reumatoideo. En la sífilis, que es la gran simuladora, también puede tener factor reumatoideo positivo hasta en un 25%. Amiloidosis, la mononucleosis infecciosa como enfermedad viral, hasta un 50%. Lupus, un porcentaje más bajo, entre un 20 y un 30%. Las endocarditis infecciosas hasta en un 50%. Enfermedades pulmonar intersticial, entre un 30 y un 45%, pero estos son... se piensa que muchas veces la fibrosis pulmonar o la enfermedad pulmonar difusa intersticial con factor reumatoideo positivo podría ser una artritis reumatoidea que se está debutando por el pulmón y que en el tiempo a lo mejor va a desarrollar compromiso articular. El síndrome de Sjögren hasta entre un 70 y un 90%. En la crioglobulinemia mixta tiene que tener factor reumatoideo porque es uno de los agentes patogénicos de la enfermedad. Y hay otras tantas, y el listado es gigante. Y en sujetos que fuman, esto incluso puede ser mayor. Ahora, el siguiente, ¿qué otro arma tenemos para el diagnóstico de la artritis reumatoidea? Son las imágenes. Pero en general las imágenes, al menos en la radiografía, los cambios radiológicos son más bien tardíos y es lo que uno no quiere encontrar en radiografía. Inicialmente solo se aprecia el aumento de volumen de partes blandas periarticular y la osteopenia yuxtaarticular. ¿Se acuerdan que la inflamación producía activación de osteoclastos? Bueno, ellos llevan a la reabsorción ósea. Por lo tanto, si hay un ambiente inflamatorio, va a haber reabsorción ósea, que no es la antesala a la erosión, la osteopenia, y habla de ambiente inflamatorio. Después en el tiempo aparecen las erosiones. La ecografía y la resonancia articular son más precoces en detectar sinovitis y las erosiones, pero son técnicas que para ecografía son muy operador dependientes, por lo tanto necesitas un ojo bastante entrenado. Y no está ninguna de las dos, ni la resonancia ni la ecografía todavía son criterios diagnósticos, pero sí son bastante útiles en clínica cuando tú tienes las dudas, es ir a usarlo. La resonancia obviamente es mucho más cara. El hallazgo de sinovitis o artritis se dice que debe ser más bien clínico, pero hay un porcentaje no menor que puede llegar hasta un 40% que tú no detectas inflamación articular, pero sí la puedes detectar por imágenes, ya sea en resonancia o en ecografía. Son un poquito más sensibles.
pero si se dispone de ellos y todo, es bueno realizar. Aquí ven una radiografía donde hay uno de los lugares como predilectos de la artritis reumatoidea para producir erosiones es la estiloides cubital la estiloides cubital. Y ya ustedes ven aquí también, bueno, ustedes ven en imágenes mayores cómo se ven las erosiones en una importante zona osteopénica. Inicialmente en esta secuencia de radiografías acá, ustedes pueden ver que hay aumento de las partes blandas de la metacarpofalángica. Hay osteopenia yuxtaarticular, ¿la ven? Porque aquí es más blanquito, esta zona se ve más radiolúcida. Acá ya en la imagen B, esta osteopenia se nota bastante llamativa y hay zonas como medias, como quísticas subcondrales. Y en la imagen C ya la presencia de una erosión propiamente tal. Se ve esta erosión. Y una cosa importante como característico de la erosión de la artritis reumatoidea es que están dentro del espacio de la inserción de la membrana sinovial. La membrana sinovial se inserta bajo la epífisis del metacarpiano y sobre la epífisis del hueso siguiente. Dentro del margen de inserción de la cápsula articular es donde se produce la erosión. Que eso es importante en la artritis reumatoidea, que la diferencia de otras artropatías erosivas. Ahora, nosotros tenemos que siempre hacer el diagnóstico diferencial de una artritis reumatoidea. Tenemos un enfoque clínico e inmediatamente ir a buscar cuáles son las alternativas, hacer nuestro diagnóstico diferencial. Ahora, si tenemos un cuadro sugerente de artritis, esta artralgia que tiene edema articular, hay que chequear si esto realmente es el edema articular aquí se refiere como aumento de volumen. No es artritis, puede ser una artrosis, puede ser una inflamación más bien mecánica, puede ser este dolor de tipo neuropático o en presencia de una fibromialgia. Si se objetiva la artritis, hay sinovitis, hay que ver si esta es una artritis autolimitada, una artritis aguda, por ejemplo, por cuadros virales, tiene menos de 6 semanas de evolución, o es una artritis persistente, una artritis crónica. Si estamos en presencia de una artritis crónica, tenemos que ver si hay elementos como para diferenciar si esto es una artritis reumatoidea de otra artritis o es una artritis indiferenciada. Está empezando un cuadro articular inflamatorio, no sabemos todavía, es tan precoz que no sabemos para dónde se va a desarrollar, esa sería una artritis indiferenciada. O es la artritis que está presente en otras causas, por otra enfermedad del tejido conectivo, de una espondilitis anquilosante, por ejemplo, una artritis psoriática, o cualquier otra causa que produce inflamación articular, y aquí es donde sindromáticamente nos puede ayudar. Acuérdense, la artritis reumatoidea es un cuadro de poliartritis simétrica, crónica, de grandes y pequeñas articulaciones. En cambio, estos otros cuadros pueden ser una monoartritis, oligoartritis, asimétrica, y es importante en ese sentido ver sindromáticamente en qué contexto se encuentra. Obviamente, si es una artritis reumatoidea, diagnóstico precoz, temprano, ARTE. Y a lo mejor llegamos a una artritis ya establecida, que ya sería un diagnóstico más bien tardío.
Como les hablé delante de las manifestaciones extraarticulares de la artritis reumatoidea, en un contexto de compromiso del estado general, de compromiso de músculos y tendones, de compromiso óseo, que sería como lo que se refiere a articular, están lo extraarticular, y a eso se refieren los nódulos reumatoideos, que son aumento de volumen subcutáneo, en general en las superficies extensoras de las articulaciones, que están presentes en 30 a un 40% de los pacientes con artritis. En general, las manifestaciones extraarticulares se presentan en pacientes con grados importantes con severidad de la artritis reumatoidea, con factor ICP a título muy alto. También el compromiso pleuropulmonar, que puede estar presente en alrededor del 40% de los pacientes. Compromiso cardíaco, muchas veces se refiere a pericarditis, compromiso de serosa principalmente. Compromiso neurológico, esos serían los compromisos de nervio periférico en las vasculitis reumatoidea, que puede estar hasta un 50% de los pacientes con artritis reumatoidea. El compromiso ocular, y el ocular son úlceras inflamatorias en el limbo corneal. No es el ojo seco, sino que eso es la inflamación, puede haber una epiescleritis, una escleritis o úlceras corneales inflamatorias, no por sequedad. Bueno, la vasculitis reumatoidea está en un 10% de los pacientes, y esto es el compromiso de vasos pequeños con úlceras cutáneas, presencia de linfadenopatías, compromiso renal, la asociación con Sjögren, con ojo seco, que es bastante corriente la asociación entre artritis y Sjögren, que puede estar en 45%. Es raro la presencia de Raynaud. Si uno ve una artritis reumatoidea con Raynaud, siempre hay que pensar o que no es una artritis reumatoidea o que está asociada a otra enfermedad, por ejemplo, un lupus o una esclerodermia, el síndrome de Felty y otros. Acá ven los nódulos reumatoideos, muchas veces son nodulitos de consistencia gomosa en la superficie extensora de las articulaciones. Son bastante molestos. Imagínense esto mismo, pero en un talón, sobre el tendón de Aquiles, donde el zapato, el roce molesta. Esto mismo en los pies. No son dolorosos, sino que generan molestia y roce que es incómodo. La subluxación atlantoaxoidea, la unión del atlas con el axis, se produce por ligamentos, y estos se destruyen en la artritis reumatoidea, en pacientes en general con artritis reumatoidea severas de larga data, y hay un desplazamiento de la odontoides, y eso es muy riesgoso porque puede llevar al compromiso, a mielopatía e incluso a la sección medular con daño neurológico irreversible. Pero esto es raro de ver ya a esta altura, donde las terapias son bastante buenas, pero en general las artritis de larga evolución y con mucha deformidad hay que ir a buscarla. Con mucha destrucción articular periférica hay que ir a buscarla. Vasculitis reumatoidea, la inflamación de pequeños vasos sanguíneos que producen fenómenos oclusivos, y aquí hay necrosis de la piel por compromiso de vasos pequeños. Esta es una complicación bastante grave de la artritis reumatoidea. También se ve en pacientes con factor ICCP a título muy alto. Compromiso ocular, la epiescleritis. Esta inflamación en el tiempo puede llevar al adelgazamiento importante de la esclera con perforación. Así que es una manifestación grave de compromiso ocular, que por sí solo hay que tratar independiente del compromiso articular, porque es una manifestación grave, puede llevar a la ceguera, a la pérdida del ojo.
Compromiso pulmonar de la artritis reumatoidea. Aquí se ven, en esta radiografía se ve la presencia de estos nódulos, y esto está el diagnóstico diferencial de un cáncer, pero en un paciente con artritis reumatoidea pueden ser nódulos reumatoideos en el pulmón, en el parénquima pulmonar. Esos mismos nódulos reumatoideos que ustedes vieron en la superficie extensora de las articulaciones se puede ver en el parénquima pulmonar. Histológicamente tienen una característica bastante que hacen el diagnóstico diferencial, pero es por histología. Y el otro compromiso pulmonar es la enfermedad pulmonar intersticial, bastante, que es la neumonía usual, pero ya eso es como bastante específico de compromiso de artritis reumatoidea, de compromiso extraarticular en pulmón. El Sjögren, que en el fondo es la afección de las glándulas salivales y lacrimales del paciente, y que puede acompañar a las enfermedades autoinmunes o ser una enfermedad de por sí, donde hay parotidomegalia, si ustedes se fijan acá. La no presencia de lágrimas, y eso se objetiva porque en esta tirita de papel secante que se pone en el borde del párpado, la idea es que cuánto absorbe este papel, cuánto es la extensión de la absorción de la lágrima en este papelito, y eso se mide. Este es el test de Schirmer. Y eso es en unidad de tiempo, y se mide cuánto es la columna. Y lo normal es alrededor de 8 sobre 8 milímetros en el minuto. Y aquí la ausencia de saliva, como ven que se inflama la lengua, y una glossitis, una lengua agrietada, roja. Y muchas veces, si ustedes lo ven así con detalle, hay cheilitis, se rompe el ángulo de la comisura bucal por la misma sequedad. ¿Cuáles son las complicaciones y las comorbilidades de la artritis reumatoidea? Lo más grave es el riesgo cardiovascular, que es independiente de los factores de riesgo tradicionales de enfermedad cardiovascular. Tienen mayor frecuencia de infarto y de accidente vascular, y esto está dado por un cuadro inflamatorio persistente, por activación endotelial, hace que haya más riesgo de eventos cardiovasculares. También hay menor masa ósea, tanto por la inflamación per se, como les dije delante, que el ambiente inflamatorio produce reabsorción ósea, como por el dolor. Los pacientes son más sedentarios. En la terapia está el uso de los corticoides y lo que les decía del proceso inflamatorio propiamente tal. Y también tienen mayor riesgo de desarrollar infecciones y también linfoma, comparado con la población general. ¿Por qué de desarrollar infecciones? Porque acuérdense que es un sistema inmune alterado, que reconoce como extraño lo propio, pero no es, y también como está alterado, no es tan eficiente en reconocer los agentes exógenos, como serían los patógenos en este caso. ¿Y por qué los linfomas? Porque hay un estímulo inmunológico constante de linfocitos T y B. Hay expansión policlonal de linfocitos T y B, y que como hay proliferación constante, en algunos casos se puede desarrollar una expansión monoclonal y llevar a la expresión de un linfoma. Esto es comparado con la población en general un poco más alto, en general en las enfermedades autoinmunes. Y otras complicaciones, muchas veces dadas por la terapia, por la inmunosupresión secundaria que generan los mismos inmunosupresores, las complicaciones del uso de corticoides, las complicaciones del uso de antiinflamatorios, etcétera, que por todos conocidos. Ahora,
¿Cuáles son los criterios actuales de clasificación de artritis reumatoidea? Estos son, ojo, criterios de clasificación, no criterios diagnósticos. ¿Y el por qué se hacen estos criterios de clasificación? Porque para una cosa netamente de investigación, para saber de qué estamos hablando, que todos hablemos de que es una artritis reumatoidea y no de pie a pensar en otra enfermedad que produce artritis. Ahora, estos criterios tienen al menos 4 dominios. El primer dominio, que es el compromiso articular, el dominio A, donde se puntúa de 0 a 5 qué articulaciones y cuántas de ellas están comprometidas. Como vimos que era raro, la presencia de inflamación de articulación grande no da puntaje. Pero si van de 2 a 10 articulaciones grandes, sí, ya empieza a haber un poco más de puntaje. Lo que más da puntaje son las articulaciones pequeñas. Más de una pequeña ya tienes 5 puntos. Ahora, está el componente serológico. Si tú tienes factor reumatoideo y CSP negativo, anti-CSP, 0 puntos. Débilmente positivo, 2 puntos, no así si está fuertemente positivo que te da 3 puntos. O sea, aquí también es importante el título. Si tiene o no reactantes de fase aguda, VHS y PCR normales, no da puntaje, VHS y PCR elevadas, sí da un punto. En general, la VHS y la PCR no son tan elevadas, qué sé yo, PCR de 20, VHS menor de 50. Es raro artritis reumatoidea en VHS de 100. No, eso es raro. ¿Ya? Y también lo otro importante es en el dominio D, la duración de los síntomas. Obviamente que es una enfermedad crónica de más de 6 semanas, te va a dar más puntaje. Puntaje mayor a 6, de los 3 dominios, de al menos 3 dominios se considera una artritis reumatoidea. No es fácil llegar a 6, si bastaría que tuviera más de 10 articulaciones inflamadas y tenga un factor reumatoideo débil, ya con eso ya tienes más de 6 puntos y puedes clasificarla como artritis reumatoidea. Acuérdense, clasificación, no diagnóstico. El tratamiento de la artritis reumatoidea es importante el tratamiento no farmacológico, donde la educación es básica. ¿Educación en qué sentido? En recordarle a los pacientes que es una enfermedad crónica, no es una enfermedad que se les vaya a pasar en el tiempo. Que tiene periodos de actividad, de menor actividad también, cuáles son los factores que van a hacer que esta enfermedad se active, que es importante que cuando están activos con mucho dolor, van a tener que hacer reposo, no solamente reposo de la articulación, por ejemplo, con uso de una férula, sino que además ellos, como van a estar con mucha fatiga, que reposen. Hay que hacerles cambios de hábito, por ejemplo, dejar de fumar y que lleven una actividad física regular, de bajo impacto idealmente, y además que tengan una alimentación saludable, porque obviamente el exceso de peso va a sobrecargar articulaciones inflamadas, va a llevar también a un estado inflamatorio persistente, así que tiene que ser una alimentación sana, actividad física y obviamente evitar el tabaco y también el alcohol, porque tenemos que cuidar el hígado, lo que es el tratamiento. Y técnicas de ahorro de energía y protección articular. Esas son técnicas que se les pide a los terapeutas ocupacionales que los evalúen.
Y en lo que se refiere a terapias alternativas, es bastante discutido, pero si es parte de la creencia del paciente, si es parte de lograr empatía y que adhiera a la terapia, pero siempre recalcándole que son terapias que no van a reemplazar a las terapias tradicionales, sino que más bien son terapias que, si bien por eso está en interrogativo, no son alternativas, son complementarias. En lo que se refiere a lo farmacológico, están los fármacos que son sintomáticos, que van a tratar el dolor y la inflamación, como los analgésicos, antiinflamatorios y los corticoides, en este caso lo más usado por nosotros es la prednisona. Y el tratamiento que va más allá que solamente sintomático, sino que son con drogas modificadoras de la artritis propiamente tal, y que son los DMARDs, o FARMES en español. Y están los DMARD o fármacos sintéticos, como serían el metotrexato, la hidroxicloroquina, la cloroquina, la sulfasalacina, la leflunomida, azatioprina y otros. Y los DMARD biológicos, como están los anti-TNF, los anti-CD20, los anticofactor, anti-interleuquina 6, 1 y otros. Bueno, el tratamiento de la artritis reumatoidea debe incluir terapia no farmacológica, algún medicamento sintomático según la actividad de la enfermedad y siempre al menos un DMARD sintético o biológico. El tratamiento, acuérdense, agresivo de la enfermedad junto con un diagnóstico precoz va a llevar que esta enfermedad sea bien llevada y no limite ni discapacite a nuestros enfermos. Muchas gracias por la atención. Hasta luego.